Esta es la historia de Francisco Ramírez, un hombre trabajador, un padre de familia, un esposo amoroso y un vecino ejemplar que, desde su llegada a Nueva York, siempre tuvo el corazón puesto en ayudar a los demás. Francisco llegó al barrio con muchos sueños, y sobre todo, con la convicción de que su familia tendría mejores oportunidades. Aunque no poseía documentos migratorios, nunca dejó de trabajar y de colaborar en todo lo que pudo por su comunidad. Para él, las fronteras estaban en la mente, no en la humanidad de las personas. Francisco contaba con el apoyo incondicional de su esposa, María, y de sus 2 hijos, Antonella y Diego. Entre los 4, crearon un hogar lleno de risas, complicidad y optimismo. Pese a los desafíos de la vida de inmigrante, Francisco siempre decía que su familia era su más grande motivación para seguir adelante. El pequeño apartamento que habitaban estaba ubicado en un edificio antiguo, de esos que abundan en muchos vecindarios de la ciudad. El ascensor rara vez funcionaba, las escaleras eran angostas y la pintura de las paredes lucía agrietada. Aún así, Francisco y María lo tenían impecable. Ahí se respiraban el calor y los sueños de un hogar hispano que, con esfuerzo, buscaba dignidad y estabilidad. Sus vecinos, muchos también de origen latino, los apreciaban por su amabilidad y su disposición a compartir un plato de comida o un momento de conversación cuando la nostalgia por el país de origen se hacía presente. Una noche, en medio del intenso invierno neoyorquino, ocurrió lo impensable. En el piso superior, se desató un feroz incendio. Algunos vecinos aseguran que todo empezó por un cortocircuito en un viejo cableado, mientras otros afirman que una estufa eléctrica defectuosa pudo haber sido la causa. Lo cierto es que, en cuestión de minutos, las llamas comenzaron a devorar paredes y techos con una ferocidad alarmante. El humo, denso y tóxico, cubrió los pasillos. Los gritos y la confusión se apoderaron de todos los habitantes del edificio, quienes intentaban huir y evacuar. Las escaleras crujían y ardían, y cada segundo era vital para ponerse a salvo. Fue en ese instante de caos cuando se escuchó la voz desesperada de una madre que gritaba pidiendo ayuda. Su hijo pequeño, de apenas 7 años, había quedado atrapado en una de las habitaciones de la parte más afectada por el fuego. La humareda no dejaba ver casi nada. Nadie se atrevía a subir por temor a perder la vida, pero Francisco, impulsado por su solidaridad y su empatía, no lo dudó ni un segundo. Cubrió su rostro con una camiseta mojada, gritó a los vecinos que llamaran a los bomberos y corrió escaleras arriba dispuesto a rescatar a ese niño. Mientras ascendía, recordaba a sus propios hijos. Pensaba en Antonella y Diego y en cómo le hubiera suplicado por la ayuda de un desconocido si ellos hubiesen estado en aquella situación. Sus piernas flaqueaban por la intensidad del calor y la falta de oxígeno, pero su corazón lo impulsaba a no rendirse. Al llegar al último tramo, escuchó los sollozos del niño. Allí, entre el humo y las llamas, lo encontró acurrucado y con el miedo pintado en el rostro. Francisco lo tomó entre sus brazos, le cubrió el rostro con la camiseta mojada y buscó la salida más segura. Aquello fue un auténtico calvario, pero, sorteando pedazos de madera que caían y esquivando trozos de techo, ambos lograron descender por las escaleras hasta llegar finalmente a la calle. La gente que se había congregado alrededor para presenciar la emergencia lo recibió con aplausos y gritos de júbilo. La madre del niño, al verlos salir ilesos, corrió a abrazarlos entre lágrimas. La emoción embargaba a todos, pues un pequeño inocente se había salvado de la tragedia gracias a la valentía de Francisco. La historia pudo haber terminado ahí, con un final heroico que resaltara la unión y la humanidad frente a la desgracia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Antes de continuar, si esta historia te ha conmovido y te parece un acto de heroísmo digno de todo reconocimiento, déjanos un comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Queremos leerte. ¿Has conocido a alguien que haya arriesgado su vida por otros, sin importar las consecuencias? ¿Crees que esos actos heroicos reciben el reconocimiento que merecen? Tu opinión es la que hace crecer este canal y la que motiva a otras personas a visibilizar estas realidades. Los días siguientes al incidente fueron de total conmoción en el vecindario. Los bomberos se encargaron de controlar el incendio, y la comunidad, conmovida por el acto de Francisco, comenzó a organizar donaciones para ayudar a las familias afectadas y para apoyar al propio Francisco y su familia, quienes habían sufrido pérdidas en su apartamento debido al humo y el agua utilizada para apagar las llamas. Había un sentimiento de solidaridad y gratitud generalizada. La familia del niño rescatado estaba especialmente agradecida, veían en Francisco a un ángel protector que había aparecido en el momento más crítico. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de solidaridad, aparecieron los fantasmas que muchas comunidades latinas en Estados Unidos conocen muy bien. Semanas después, un auto oficial se estacionó frente al edificio y del bajaron varios agentes de ICE,
la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración. Portaban expresiones frías y distantes. Llamaron a la puerta de Francisco con una orden de deportación en la mano. Todo fue tan rápido que ni la familia ni los vecinos tuvieron oportunidad de intervenir. Francisco apenas pudo abrazar a María y pedirle que cuidara de los niños, mientras agentes con rostros imperturbables lo escoltaban fuera de su hogar. Vecinos y amigos atestiguaron la escena con incredulidad y rabia. ¿Cómo podía ser posible que se llevaran a quien, días antes, había salvado a un niño de una muerte segura? Las calles se llenaron de gritos de protesta y lágrimas de impotencia. María, sosteniendo a Diego en brazos y agarrando de la mano a Antonella, rogaba que no se lo llevaran. El niño al que Francisco había rescatado sostenía un dibujo en el que se veía a un hombre con capa de superhéroe, y al pie se leía: «Gracias, Francisco». Esa imagen resultaba desgarradora para todos los presentes. Los agentes, sin embargo, estaban cumpliendo órdenes estrictas. A ojos de la ley migratoria, Francisco era un indocumentado y debía ser procesado. No importaba cuántas vidas hubiera salvado o cuán ejemplar hubiera sido su conducta. Para el sistema, solo era un caso más que sumar a las estadísticas de deportaciones. Es en este punto donde muchos de nosotros nos preguntamos: ¿en qué momento se perdió la humanidad? ¿Cuándo dejamos de valorar los actos de bondad para sustituirlos por la rigidez de una regla escrita? Hacemos una pausa en la narración para invitarte a reflexionar. Deja tu comentario al respecto. ¿Crees que estos procedimientos deberían reconsiderar las historias personales, sobre todo cuando implican actos heroicos? ¿Piensas que la palabra ilegal es suficiente para ignorar los valores y la vida de una persona que solo busca salir adelante y proteger a su familia? Cada comentario tuyo puede encender una luz de conciencia en alguien más. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte y a darle like a este vídeo para que, juntos, podamos seguir alzando la voz por quienes no son escuchados. Mientras Francisco era trasladado a un centro de detención, su familia quedó sumida en la incertidumbre. María tuvo que buscar otro trabajo y asumir la responsabilidad total de mantener a sus hijos. Antonella, que ya era adolescente, comenzó a notar el racismo implícito en muchas interacciones cotidianas y la dura realidad de que, para el sistema, ellos eran menos. Diego, el más pequeño, preguntaba todas las noches por su papá y no entendía por qué no podía regresar. La familia del niño que Francisco había rescatado buscaba la manera de abogar por él, ofreciendo testimonio de su valentía, de su importancia a la comunidad y de su buena conducta, pero cada puerta oficial que tocaban se cerraba con un evasivo «no podemos hacer nada». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La situación legal de Francisco era compleja, pues no había ingresado al país por las vías permitidas, y su caso no era considerado prioritario para las autoridades, aun cuando había un acto de heroísmo de por medio. Los costos del proceso legal se acumulaban, y la familia se veía cada vez más afectada económicamente y emocionalmente. María se levantaba cada mañana con la determinación de luchar, mientras en su interior sentía que algo se quebraba un poco más cada día. Antonella intentaba concentrarse en sus estudios, pero la incertidumbre respecto al destino de su padre le robaba el sueño. Diego a menudo despertaba llorando en la noche, llamando a Francisco, sin comprender aún por qué no podía volver a casa. En el centro de detención, Francisco hacía lo posible por mantenerse sereno, por animar a otros detenidos y por no perder la fe. Su reputación de hombre bueno y solidario lo precedía. Un día lo vieron compartiendo su escasa comida con un compañero enfermo que no recibía atención médica adecuada, otro día consolaba a alguien que había recibido malas noticias de su familia. Pero ese temple inquebrantable flaqueaba cuando recordaba los rostros de María, de Antonella y de Diego, y su voz se quebraba al preguntarse si podría volver a abrazarlos en un futuro cercano. La comunidad no se rindió y decidió realizar colectas de firmas, marchas y protestas pacíficas en apoyo a Francisco. Se organizaron vigilias frente al centro de detención, donde se elevaban plegarias y cantos en honor a todos los que, como Francisco, estaban siendo tratados como números en un sistema inflexible. Las redes sociales comenzaron a inundarse de mensajes con la etiqueta #Justicia para Francisco y #Héroe sin papeles. Cada vecino compartía su testimonio, recordando cómo Francisco había ayudado a barrer las calles después de una tormenta, cómo había asistido a ancianos a cargar sus compras, o cómo siempre llevaba una sonrisa y una palabra de aliento para quien lo necesitara. ¿Crees que la presión social puede cambiar el curso de la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y haz que esta historia se difunda aún más. Suscríbete para estar al tanto de nuestras próximas historias, donde seguiremos denunciando las injusticias y dando voz a quienes muchas veces son ignorados. El niño que Francisco había salvado, cuyo nombre era Samuel, se sentía cada vez más inquieto. A sus cortos 7 años,
Apenas entendía la magnitud de lo que sucedía, pero estaba seguro de algo: su tío Francisco era un héroe y merecía estar con su familia. Un día, Samuel decidió dibujar una pancarta con la frase «No deporten a mi héroe», y con ayuda de su madre, se plantó frente a las oficinas locales de ICE, donde permaneció estoicamente sosteniendo el letrero durante horas. Quienes pasaban y lo veían se conmovían hasta las lágrimas. Algunos se detenían a preguntarle qué ocurría. Otros simplemente se quedaban sin palabras ante la inocencia de un niño que pedía justicia para el hombre que le había salvado la vida. Aún así, aquello no era suficiente para derretir el hielo institucional. Finalmente, después de varios meses, se llegó al día de la audiencia que decidiría el destino de Francisco. Aquella mañana, María y los niños se levantaron con la esperanza de que el juez tuviera en cuenta el acto heroico y la vida intachable de Francisco. El abogado defensor confiaba en poder argumentar la importancia de que las leyes migratorias tuvieran cierta flexibilidad en casos excepcionales. Numerosos testigos, incluyendo la familia de Samuel, estaban dispuestos a declarar, a presentar pruebas de la conducta ejemplar de Francisco y a insistir en la necesidad de mantener unida a esa familia. El tribunal, sin embargo, lucía impasible. El juez escuchó las declaraciones, revisó la documentación, pero no parecía conmovido ante la situación particular de Francisco. Sus palabras fueron secas y contundentes: la ley es la ley, y no se puede hacer una excepción en este caso. Sentenció la orden de deportación y estableció que Francisco debía ser enviado de regreso a su país de origen en un plazo de 10 días. María, derrumbada, intentaba consolar a Antonella y Diego, mientras el pequeño Samuel, en compañía de su madre, veía con horror cómo el hombre que lo había salvado no recibía misericordia alguna. El silencio pesó en el aire como una losa, y las lágrimas se desbordaron por todas las mejillas presentes. La noticia de la inminente deportación llegó a cada rincón del vecindario. Las muestras de apoyo se multiplicaron, aunque ya era poco lo que se podía hacer desde lo legal. Las leyes de inmigración eran inflexibles, la burocracia parecía completamente impermeable a los argumentos humanitarios. Los medios de comunicación más grandes no mostraron mayor interés en la historia. Para muchos, esta era solo otra anécdota más en la marea de deportaciones que han sucedido en los últimos años. Sin embargo, para quienes lo conocían, para quienes lo habían visto arriesgar su vida en un incendio, se trataba de un golpe injusto y doloroso que evidenciaba la falta de humanidad en un sistema que valora más un documento que la integridad moral de las personas. Así llegó el día final. Francisco fue escoltado al aeropuerto por los agentes de ICE. María y sus hijos se despidieron de él con un abrazo desgarrador. «Papi, ¿cuándo vuelves?», preguntó Diego con la inocencia de un niño que aún creía que todo podría arreglarse con un poco de voluntad. Francisco no encontró palabras, solo pudo callar, mientras las lágrimas rodaban por su rostro y sus labios temblaban al tratar de esbozar una sonrisa que calmara el llanto de su familia. Antonella se aferró a la mano de su padre, como si con un acto de fuerza titánica pudiera evitar la separación que se avecinaba. María apenas pronunció un «te amo» antes de quebrarse por completo. En el aeropuerto, mientras Francisco era dirigido por los agentes hacia el área de embarque, algunos activistas sostuvieron carteles denunciando la injusticia, algunos transeúntes se conmovieron y ofrecieron palabras de aliento, pero nada de esto detuvo la deportación. El avión despegó, y con él se llevó el sueño americano de Francisco, así como la oportunidad de ver a su familia crecer en la tierra donde había trabajado con ahínco. De regreso en el vecindario, la ausencia de Francisco se hizo sentir de inmediato. Su apartamento lucía más silencioso, su familia navegaba un mar de incertidumbre y tristeza. María, no obstante, sacó fuerzas de donde no las tenía para continuar trabajando y luchando por un futuro mejor para sus hijos. El pequeño Diego jugaba con un muñeco de acción que le recordaba a su padre, y Antonella llevaba entre sus cuadernos la foto de toda la familia reunida, con una sonrisa que parecía de otro tiempo. En la puerta principal, Samuel dejó un pequeño mural con dibujos de llamas y un gran corazón, donde se podía leer: «Francisco siempre será mi héroe». Algunos vecinos se reunieron para organizar rifas y ventas de comida con el fin de recaudar fondos para la familia, ahora que dependían únicamente de los ingresos de María. La comunidad entera se arropó en la solidaridad, recordando el ejemplo de Francisco y la necesidad de mantenerse unidos frente a las adversidades. Esta historia, lamentablemente, no llegó a los titulares de los principales noticieros, ni se convirtió en tendencia en las grandes redes sociales, pero sí en los corazones de quienes la vivieron y de quienes hoy la escuchan. Es un recordatorio de que los verdaderos héroes a menudo son personas comunes, dispuestas a arriesgarlo todo por el bienestar de otros. Pero, al mismo tiempo, es un recordatorio doloroso de que, en ocasiones, el sistema puede olvidar la empatía y enarbolar reglas que, en lugar de proteger, terminan destruyendo vidas y sueños. ¿Qué piensas sobre esta historia?
¿Crees que la ley debería tener un aspecto más humano y compasivo, especialmente cuando hay actos de heroísmo de por medio? ¿Consideras que Francisco merecía una oportunidad para seguir viviendo y trabajando honradamente en el lugar donde había cimentado su familia y su futuro? Nos encantaría conocer tu punto de vista en la sección de comentarios. Cada opinión, cada relato, puede encender una chispa de esperanza para que estas historias de injusticia no se repitan. También queremos invitarte a compartir este vídeo en tus redes sociales y a suscribirte al canal para seguir conociendo historias que merecen ser escuchadas. Recuerda que detrás de cada caso de deportación hay una familia rota, un sueño truncado y un dolor que muchas veces no sale a la luz pública. Historias como la de Francisco se cuentan a diario en miles de hogares latinos, donde el temor a ser separados y el afán de encontrar un futuro mejor chocan con murallas burocráticas. Pero también hay solidaridad, hay unión, hay gestos de amor y de humanidad que iluminan la oscuridad más profunda. Hoy, te pedimos que seas parte de esta luz. Comenta, comparte y levanta la voz, porque mientras más seamos, más fuerte será el llamado a la justicia. Así concluimos esta historia, con la esperanza de que abra un debate necesario y que sirva como ventana para mostrar la cara más dura, pero también la más valiente, de quienes llegamos a este país en busca de un sueño. Gracias por escuchar y por formar parte de este canal. Tu presencia y tus comentarios son la fuerza que necesitamos para que, algún día, las cosas cambien. No olvides dejar tu opinión, suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en la próxima historia, donde continuaremos narrando la realidad de tantos latinos que, a pesar de las dificultades, no dejan de luchar por un mejor mañana.